Buenas noches, Dios les bendiga. Le doy la bienvenida, hermano, a cada uno de ustedes y nos alegramos que nos hayamos hecho presente a la casa de oración esta noche para llevar a cabo nuestra reunión de oración y que podamos aprovechar esta oportunidad, hermano, y que ese tiempito sea de provecho para nosotros, para todos, para la gloria del Señor. Quiero invitarles a abrir la Biblia, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17. Préstele atención a este texto. Es pequeño, pero tiene una verdad, hermano, muy hermosa. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: orad sin cesar. ¿Lo repetimos todos? Otra vez. ¿Qué cita es? 5:17. Es uno de los textos más pequeños de la Biblia, pero contiene una verdad y una invitación muy buena, muy hermosa para los hijos de Dios, para que oremos al Señor. Bueno, hermano, hemos leído una cita de 1 Tesalonicenses 5:17 y dice: orad sin cesar. Quiero hablarles, hermano, un poco de ese texto, de esa palabra que Dios nos da en las Escrituras respecto a la oración. Una de las cosas que nos pide la Biblia es, hermano, orar sin cesar. O sea que el cristiano tiene una invitación de Dios, tiene un llamado, tiene exhortación de parte de Dios, vivir orando. Ese es un consejo, hermano, que nace en el corazón de Dios. Es una palabra bonita que está para el pueblo de Dios, de orar sin cesar. Pablo le escribió a la iglesia de los tesalonicenses y Pablo tenía mucho conocimiento porque era un hombre de mucha oración y había entendido que la oración era de bendición y que a Dios le agradaba. Y él pudo recomendarnos a nosotros, recomendar a la iglesia, que la iglesia orara sin cesar. Esto es que la iglesia, los hijos de Dios, se mantuvieran o vivieran siempre orando, haciendo oraciones. También, hermano, Cristo, el Señor Jesús, dio enseñanzas sobre la oración. Por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una enseñanza de oración que Cristo le dio a sus discípulos, para que los discípulos oraran. Y al mismo tiempo, el consejo que aparece de Cristo en el libro de Mateo, hermano, no solamente le pide a los hermanos que oren, sino que también les da las pautas para la oración. Eso es bien bueno, porque entonces usted no encuentra una enseñanza solamente de parte de un apóstol, o de parte de un pastor, o de parte de un hermano que en la iglesia venga y le dé a usted un consejo de orar. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios y se da cuenta que en la Escritura está el consejo de Dios para nosotros, y que en los labios del propio Jesús está el consejo para la iglesia para orar al Señor. Eso, hermano, debe de ayudarnos a nosotros para estar convencidos de que necesitamos la oración y quien nos aconseja orar es Dios. Y que el que nos pide perseverar en la oración es Dios. El que nos pide orar siempre es Dios. Quiere decir que Él nos quiere tener en la oración a todos. Él quiere que su pueblo, que su iglesia viva orando. Ese es de mucha bendición. Si el Señor recomienda la oración y pide, y encontramos nosotros siempre esos consejos de parte del Señor, es que en la oración hay una gran bendición, y el hecho de que Cristo nos aconseje a orar y a vivir orando, esto tiene, hermano, un significado grande en Dios y significa mucho para nosotros. Quiere decir que para la iglesia, para los hijos de Dios, la vida de oración viene como un consejo de Dios, como una enseñanza, como un mandato de que el pueblo de Dios debe vivir orando. Entonces, ese hecho debe ser para nosotros de obediencia. Ve a Pablo diciendo: oren sin cesar, orar sin cesar. Muchos versículos en la Biblia enseñan donde Cristo le dice a la iglesia, le dice a los discípulos: hagan oraciones. Eso para nosotros debe tener un gran significado, debe ser gran enseñanza, debe ser, hermanos, de gran bendición para nuestras vidas. El Señor sabe qué significa que la iglesia ore.
¿Y qué significa para la iglesia? Que la iglesia sea obediente y lo tome como una necesidad y mantenga su vida de oración. En Mateo capítulo 6, Jesús, hermano, da enseñanzas sobre cómo orar, sobre orar y sobre cómo orar. No solamente le dice a la iglesia, oren, sino que también nos enseña las pautas, cómo hacerlo. Esa es una bendición para nosotros, que Cristo se haya dado en enseñanza para nosotros, para que nosotros pudiéramos hacer esas oraciones en base a un consejo bíblico. Por ejemplo, Mateo 6:5, Cristo aconsejando a sus discípulos, aconsejando a su pueblo, le dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está dando orientación y consejo cómo orar. Que si la gente va a orar, y si Él enseña a orar, y si Él nos exhorta a orar, nos dice cuando lo hagan, háganlo de esta manera. Una de las cosas que enseña allí, que la oración debe ser sincera. Por ejemplo aquí, los fariseos que hacían oraciones, hermano, ellos hacían oraciones con propósitos personales, no para agradarle a Dios, era para agradarse a ellos mismos, para llamar la atención a la gente, para que la gente los mirara como personas de oración. Y no solamente lo hacían para que los miraran que eran personas de oración, sino que lo mostraban en público, para que la gente los alabara, que eran personas de oración. Eso le llama una forma hipócrita, porque no era una realidad. No era oración para Dios, lo hacían para impresionar, para llamar la atención, para que la gente hablara de ellos, era para ser visto por los hombres. En otras palabras, no era una oración para que fuera vista por Dios y escuchados por Dios, sino impresionar a la gente. Él está enseñando allí que así no debe de orar el pueblo de Dios, que esa no debe ser la forma de tener las oraciones. Y luego el versículo 7 dice, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es necesario aquel montón de cosas que usted le diga al Señor, sino que hable lo que va a hablar, con fe, con necesidad, con verdad, con confianza, y que no sea solamente como la usaban los gentiles, que dicen que repetían, y así no debía ser la oración. Y el consejo, verso 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea que usted no tiene que impresionar a Dios ni a la gente con nada respecto a su oración. Es necesario conocer que nuestro Padre Celestial ya nos conoce, sabe las necesidades que todos tenemos. Pero no nos pide, no nos deja sin la oración, no nos pide dejar de orar. El hecho de que Él conozca todas nuestras necesidades no nos está diciendo que dejemos de orar. Más bien nos dice cuando oren. ¿Por qué dice cuando oren? Porque Él ya nos ha exhortado a orar. Él ya nos ha enseñado a orar. Ya nos ha pedido que oremos. Entonces dice, cuando lo hagan, no lo hagan como lo hacen los fariseos, que lo hacen de una forma que no es buena, es para llamar la atención ante las personas. No lo hagan como los gentiles. No, ustedes no hagan eso. El Padre de ustedes, se refiere a Dios, Él sabe sus necesidades. Que el Padre Celestial conoce sus necesidades. Entonces, como usted viene en confianza ante Dios y el Padre conoce sus necesidades, no tiene necesidad de imitar que una persona de mucha oración. No tiene necesidad de que la gente lo alabe. No tiene necesidad de llamar la atención para que sea reconocido como una persona de oración. No, no hay necesidad. El Padre sabe sus necesidades. Pero eso no nos está diciendo, dejen de orar porque el Padre ya sabe sus necesidades. No, más bien nos está diciendo, cuando oren, háganlo de esta manera. Y luego, hermano, es donde ya aparece el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro que Cristo enseña, son las pautas de la oración. Del Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. No es malo que conozca bien la oración que aparece ahí, pero no olvide que son pautas de oración. Es la forma que vamos a usar, cosas que van a estar implicadas en mi oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, es que yo me dirijo en la oración al Padre Celestial. Tengo que tener conciencia que estoy ante mi Padre Celestial. Santificado sea tu nombre. Es aquel momento especial donde lo santifico reconociendo quién es el Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Va a orar por la voluntad de Dios en su vida.
por la voluntad de Dios en la vida de las personas, por la voluntad de Dios en la vida de la iglesia, por la voluntad de Dios en el planeta, en la tierra, en las almas, en el mundo entero. Eso va a exigir tiempo. Por eso es que la oración no puede hacerse porque se lo sabe de memoria o usarla como una forma mecánica y usarla como una clavecito, como un talismán, o usarla como una llavecita mágica, una piedrita mágica, su Padre Nuestro. Más bien, gloria a Dios que se lo sabe, pero también úsalo como base de orientación para ampliar sus oraciones. Y esa oración contiene tantos elementos importantes que nosotros podemos decir a Dios en nuestras oraciones. Imagínense que en esa oración aparece el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, la petición de pedir el pan de cada día. Usted se puede levantar en la mañana, doblar sus rodillas, mira que no hay nada en la casa, que hace falta el café, que hace falta el pollo, que no está el pescadito, que algo no está ya adecuado como ayer. Puede hacer oración y decirle: Padre mío, esta mañana esta casa no tiene alimento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y comienza una oración desatando milagros y bendiciones. Y espérese que si no le llegan por la puerta y por la ventana, le van a llegar por el techo los cuervos y le van a llevar la comida. O le va a proveer un trabajo, o va a abrir puertas. Eso es que si Él dice que le pidamos, es que a Él le gusta que le pidamos. Así que usted puede orar, y no es pecado que usted ore por sus alimentos, por sus necesidades básicas. Es de Dios que la iglesia haga peticiones a Dios. Es de Dios. Él nos pide que oremos. Él es nuestra respuesta, es nuestra solución. A Él tenemos que ver en todas nuestras necesidades. En 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Es decir, manténgase orando. Pide vivir una vida de oración. Entonces hay que orar por todo lo que tenemos que orar. Si se mantiene ocupado en la oración, todas las cosas las tendrá bajo la oración. Cualquier cosa que se le venga a su cabeza, usted, ya esto ya lo tengo bajo oración. Una necesidad se le presenta: Señor, esta es una necesidad nueva. La pongo en tus manos y pido tu ayuda. Ahí está orando. Entonces también en Cristo vemos, hermano, la enseñanza de orar. La enseñanza de cómo orar. Las instrucciones, qué hacer en la oración y qué no hacer en la oración. Cómo pedir. Les cuento que hace poco yo prediqué, hermano, un mensaje. Yo lo grabé y lo subí a YouTube hace poco. Ese mensaje yo le puse de tema: pide dirección para pedir por lo que es correcto. Pedir a Dios dirección para que Él nos dirija a orar por aquello que es correcto. De que muchas veces podríamos estar orando por cosas que no tenemos que orar. Y ser presionados por la gente para orar por cosas que tal vez no debemos orar. Y podríamos estar pensando en muchas cosas y pidiéndolas a Dios cuando posiblemente no son necesidades, las hemos transformado en necesidades nosotros. Y en muchos casos, si estudiamos bien cuál es el motivo que me impulsa a pedir algo, podría encontrarme también que estoy haciendo una oración que tal vez no es ni de agrado para el Señor. Y aquí en esta meditación de esta noche, hermanos, encontramos esa palabra de parte de nuestras vidas a que la iglesia debe mantenerse orando siempre. Siempre habrá por qué orar. Y en Mateo capítulo 6, que le hablaba donde Cristo no solamente dice que oren, sino cuando oren, háganlo así, da hasta las instrucciones de la forma de oración. Entonces, cuando un cristiano conoce esto y se va al altar a orar a Dios, ¿qué confianza me dará eso sabiendo que estoy orando en la voluntad del Señor? Puedo pasar ahí 1 hora de rodilla, 2 horas de rodilla o medio día de rodilla, con mi mente despierta, activa, consciente en una oración, hablando con mi Dios lo que yo sé que debo hablarle. Y que cada palabra y que cada petición que sale de mi corazón, lo hago con confianza, con seguridad, con alegría, con verdad, con libertad, y eso me alimentará de fe. ¿Por qué? Porque sé que estoy en lo correcto ante la presencia de Dios, hablándole a Dios por cosas reales, hablándole a Dios por cosas de verdad, haciendo oración por las personas. Y cuando me aseguro que mi oración es la voluntad de Dios, eso mismo me inspira. Eso mismo me inspira. Me da alegría para seguir orando. Eso alimenta mi fe, me fortalece en fe. Me fortalece en confianza, de tal manera que cuando termino de orar, durante oro, tengo una confianza maravillosa en Dios y estoy feliz.
Y después de mi oración, cuando yo me levanto bendecido, fortalecido, con grande seguridad, con grande confianza que mi petición ha sido escuchada delante de mi Señor. Y si mi oración ha sido escuchada delante del Señor, entonces, y tengo confianza que ha sido escuchada, tengo que asegurarme que mi petición tiene respuesta, tarde o temprano. Entonces no voy a andar con esa necesidad encima. No voy a andar cargado por la necesidad. La necesidad puede estar allí. Las necesidades pueden ser reales encima de uno. Y podemos ser conscientes de esa necesidad. Pero lo lindo es que no va a andar con una carga. No va a andar oprimido por esa necesidad. ¿Por qué? Porque ya depositó en Dios su carga. Ya Dios la tomó. Ya Dios le habló. Y el Señor le dijo que eso está en sus manos. Cuando nos hace una promesa un amigo, cuando nos hace una promesa un ser querido, cuando un padre a un hijo le hace una promesa y un hijo tiene necesidad de algo y escucha la promesa de alguien de confianza, ¿qué siente? ¿No hay seguridad? Claro que sí. Y cuando usted como hijo de Dios siente confianza y seguridad de que el Padre la ha escuchado, ¿cómo tiene que andar? No tiene que andar en preocupaciones, en desesperaciones. Ya depositó esa presión, ya depositó esa carga delante del Señor. Ya no es esclavo de la misma necesidad. No es esclavo de la presión de la necesidad. ¿Por qué? Porque ya lo ha puesto en manos del Señor. Hermano, qué hermoso conocer de la oración, saber de la oración, vivir en la oración y más darse cuenta que el autor de la enseñanza de la oración para nosotros y el consejero de nuestra oración es el Señor Jesús, porque Él es el que nos da la enseñanza de orar. Qué lindo. Entonces podríamos pasar orando todo el día, toda la noche, diciéndole a Dios todo. Es ahí donde es bonito tener hasta una lista de personas por quien orar, conocer sus peticiones que nos han pedido oraciones y orar por esa gente. Qué belleza. Y yo prediqué una vez un mensaje que me gustó muchísimo, que enseñaba que la persona que ora por otro, el que primeramente bendecido es el que ora por la gente. Imagínese la bendición que usted recibe. Hay un hermoso texto que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted se presenta ante Dios por otra persona, el primero edificado y bendecido en Dios es usted mismo. O sea, usted se beneficia. Así que le hagan las peticiones que le quieran hacer, que le pidan las oraciones que le quieran poner. Diga usted, otra bendición, Señor. Otra bendición, Señor. Y vaya a orar por esa gente. No pierda esas oraciones, esas peticiones. ¿Cómo va a edificarse su vida? Una vida de oración trae una edificación maravillosa a la vida espiritual del creyente. Lo edifica en una forma grande. Ahora ya hablé, ¿verdad?, del consejo de Cristo sobre la oración, el cómo no orar y el cómo orar. Que oremos siempre y que lo hagamos de la manera que Él nos enseña. Y Pablo nos enseña que oremos sin cesar. Pero ahora yo quiero leerles una parte como específica de una oración, de un tipo de cosa que debemos presentar a Dios siempre nosotros, porque siempre nos encontramos con esa necesidad, como las demás necesidades que también tenemos. Busquen Mateo 26:40. Este es un texto que tiene que ver con Jesús en el Getsemaní con sus discípulos. Tiene que ver con aquella última noche que Jesús fue con sus discípulos a orar al Getsemaní antes de ser llevado a los juicios de crucifixión y antes de que fuera crucificado. Fue la última vez que fue con sus discípulos, visitó el Getsemaní a orar. Lo llevó a orar, Él fue a orar por su necesidad, le pidió a sus discípulos que oraran con Él. Y hubieron una necesidad en los discípulos que a causa de sus problemas no podían orar. Y Él los organizó para la oración. Y mire que después que Él oraba y oraba, Él venía al grupo que los vigilaba, los supervisaba y estaba pendiente de que ellos se mantuvieran orando. Y mire lo que aparece en el versículo 40. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y así, hermanos, sucedió 2 veces y hasta 3 veces, donde los halló siempre durmiendo. Y siempre les dijo las mismas palabras de consejo de oración. Y una de las cosas que les presenta a ellos en la oración, que ellos deben de orar y presentarles en oración, es: oren para que no entren en tentación.
Hermano, eso de las tentaciones para nosotros es como el respirar de nuestro oxígeno. Cristo fue tentado en todas las cosas, en todo lo que Él hizo, cuando hablaba y todo. Cuando Él dice el texto bíblico que fue tentado en todo, casi todo lo que se le presentaba a Jesús era una cierta tentación en contra de Él. Pero gracias a Dios que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En otras palabras, la tentación no lo doblegó ni lo hizo hacer lo que la presión de la tentación le exigía que hiciera. Cuando Él dice que fue tentado en todo, ¿quiénes somos nosotros? Esto significa que las tentaciones para todo creyente, hermano, es algo que tenemos como la respiración de nosotros. Siempre se mantiene, no crea que es por momento que se da eso. Siempre la gente piensa a veces que la tentación es lo que se le presenta delante de sus ojos. Muchas veces la gente piensa que las tentaciones es lo que ve, lo que oye o lo que le dicen, o lo que le sucede en sí. ¿Sabe usted que las tentaciones nacen desde el corazón? Desde el corazón de nosotros están las mismas tentaciones. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón del hombre. Y hay una lista de cosas que Jesús presenta de pecado que nacen del corazón y que se expresan afuera. Es decir, que lo que yo hago, lo visible que yo hago y que se ve que yo hago, que yo lo veo y que la gente lo ve, todo eso nace de mi corazón. Tiene su motivo en mi corazón. Tiene su origen dentro de mí. La forma que yo hablo, la forma que yo pienso, la forma que yo actúo, todo lo que yo hago nace adentro. Y allí, como dice aquel texto, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón sale, dice, los malos pensamientos, etc. De ahí va todo. Entonces la tentación, muchas veces nosotros la interpretamos que es solamente cuando un hermano no saluda al hermano. Cuando un hermano habla mal del otro hermano. Cuando algo te sucede, alguien te dice algo, que de pronto las cosas se dan contra usted. Estoy siendo tentado, dice, en otra cosa, o en esto, en lo otro, y anda y no soporta. Y creemos que esa es toda la situación de nuestros ataques de tentaciones. Y nos damos cuenta que la base de las tentaciones, en primer lugar, somos nosotros mismos. Y nos convertimos en cierta forma de nosotros mismos, nuestros propios enemigos. Porque es algo que en nosotros mismos nos incita, nos pide, nos llama la atención y hasta nos exige hacer cosas, decir cosas, pensar cosas que son las cosas que contaminan al ser humano. Y lo que pasa adentro es lo que reflejamos afuera. Entonces es una situación de tentación constante. Cuando dice que Jesús fue tentado en todo, fue que en todo lo que envolvía su ambiente de persona, de hijo de Dios, de ministerio, de enseñanza y de todo, tenía una lucha, una batalla de tentación. El enemigo quiso utilizar todas las cosas, en las cosas que Jesús se movió, quiso usar todo tipo de motivo y de cuestión para cuestionar a Jesús. Él enseñó que del corazón vienen todas las cosas. Entonces es una cuestión que siempre está allí. Y en el Getsemaní, el consejo que dio respecto a las oraciones y a las peticiones que debían hacer los discípulos era orar para que no entréis en tentación. O sea, quiere decir que el antídoto, la fortaleza, la bendición y la victoria en Cristo sobre mis tentaciones, sobre sus tentaciones, es una vida de oración ferviente. Es que en esa oración, hermano, hay fortaleza espiritual. Cuando usted se mantiene fortalecido en el poder de Dios a través de la oración, fortalecido en el poder de Dios a través de la oración, como dice en Efesios el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Viviendo la palabra de Dios y orando en todo tiempo para que pueda estar firme contra toda acechanza del diablo. Fortalecido enfrente de ese montón de cosas personales, internas y externas, para vencerlas. Que no todo lo que venga a su mente y a su cabeza va a encontrar nido dentro de usted. Que no todo lo que su corazón quiera sacarlo afuera venga contaminado, sino que todo eso, lo de adentro y lo de afuera que se manifiesta a mi alrededor
en mi ambiente espiritual, emocional, físico, a mi alrededor y todo eso, en el nombre de Jesús, con ayuda de Dios, con el poder de Dios y con una vida de oración, el creyente está espiritualmente fortalecido, de tal manera que puede detectar una tentación, puede detectar una mentira del diablo, puede detectar un engaño, puede detectar un mal pensamiento, puede detectar tentaciones internas en sus pensamientos, tentaciones en sus corazones, mentira en sus corazones, adulterios en sus corazones, fornicación en su corazón, homicidio en su corazón. Tantas cosas que nacen allí para minarnos. Una vida de oración da discernimiento. Una vida de oración fortalece espiritualmente. Una vida de oración nos mantiene despiertos, activos, vivos y conscientes. Y el Espíritu Santo está allí tan cerca de nosotros que cuando se nos presenta cualquier cosa, usted lo primero que echa mano es del poder de Dios y comienza a reprender. Y inmediatamente el Espíritu Santo está allí. Y esa vida fortalecida le ayuda, hermano, a protegerse de pecar contra Dios y le ayuda a vencer toda tentación. Por eso es que en ese consejo de Cristo, respecto a la oración, implicado en la oración, para nosotros es orad que no entréis en tentación. Entonces, por eso es que Pablo decía, ore sin cesar. Es donde la iglesia se mantiene siempre orando a Dios. ¿Por qué? Por todas sus necesidades, por todas sus cosas, para no entrar en tentación, para mantenerse sobrio ante la presencia de Dios. Como dijo el apóstol, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sé sobrio. Sé consciente de tus cosas y tenga dominio propio enfrente de todo lo que el mundo y todo aquello que le trae tentación. Sobrio, dominio propio, control, autocontrol de aquellas cosas negativas que se acercan a nosotros. Velad y orad, sed sobrios y velad. Vigilante, dice. Despiertos. ¿Por qué estos consejos? Para que no entremos en tentación. No alaban a Dios. ¿Por qué estos consejos de la Biblia? Para que no entremos en tentación, porque la cuestión ahí está. Significa que usted va a velar en el Espíritu. Va a estar fortalecido en el Espíritu. Vigilante, vigilante, alerta. Vigilante, sobrio, consciente de la batalla, de la lucha que enfrenta y con dominio propio enfrente de todo lo que lo acecha. Dominio propio. Todo le es lícito, pero no todo le conviene. Todo le es lícito, pero no se dejará dominar de ninguna de esas cosas del mundo. ¿Por qué? Es sobrio. Vive una vida velad y orad, vigilante, alerta, pendiente espiritualmente. Pero recuerde que la oración juega un papel importante en esa vida de fortaleza. Por eso es necesario que la iglesia viva llena de oración en el nombre del Señor. Amén. Que todos los hermanos vivan bien orados. Nada de andar con perecita allí, hermano. O que solamente dependamos de la oración de la gente. O sea que usted no debe depender de la vida de oración de su esposa. Y gloria a Dios porque esta iglesia ora por sus hermanos, pero usted no tiene que andar dependiendo de las oraciones de otras personas. Gloria a Dios por los hermanos que oren y pidamos oración y oremos unos por otros. Pero usted tiene que llevar su propia carga, tiene que orar usted mismo. Yo por eso le pido a usted que cuando hacemos peticiones, el primero que va a orar por esa petición aquí en el templo es la misma persona que presentó la petición. ¿Cómo se va a sentar ahí tranquilo? Aquí están orando por él nada más. Hay unos que piden hasta ayuno por ellos. Ahí me han pedido ayunes por mí. Y las personas a veces andan paseando, andan bien bonitos paseando. Y yo aquí puedo estar ayunando porque lo he hecho. Porque lo he hecho, hermano. Hay días que me ha dicho alguna gente por ahí, este día, pastor. Y fíjese, yo me pongo en ayuno. Y yo he descubierto que los que están ayunando conmigo andan paseando. Y yo, tal vez, no aguantando hambre, bendiciéndome. Pero yo creo que eso es engordar una conciencia negativa. Ore por mí, ayune por mí, pida a Dios por mí. Yo me acuerdo que Esther en la Biblia, bíblicamente le pidió a todas las damas que estaban a su alrededor, a la doncella dice la Biblia, oren por mí y ayunen por mí, porque yo me presentaré al rey. Pero al mismo tiempo Esther estaba
orando por ella y ayunando por ella. O sea que no solamente ese se pone encima de los hermanos. Usted mismo tiene que desarrollar una vida personal de oración. Amén. Qué lindo fuera si usted personalmente prospere en la oración. Que no tenga que decirle a nadie que es una mujer de oración, ni que la gente le diga que usted es una persona de oración. Lo lindo es que su conciencia sepa y se dé cuenta que sí es una persona que vive bendecido en la presencia de Dios. No hay tiempo que pierda, está orando y está con problemas, pero está orando. Está en su trabajo, pero está orando. Está enfrentando lo que sea, pero está orando. Está siendo tentado o tentada, pero está orando. Está llorando, pero está orando. Está riéndose, pero está orando. Está celebrando una fiesta por ahí, esa fiesta sana de los cristianos, pero está orando. Hermano, en el nombre de Jesús, el que ha perdido esto y el que no lo tiene y el que no está viviendo eso, rompa ya esa cuestión y desarróllese en oración, porque le va a edificar poderosamente su vida. Hay hermanos que mientras no se llenen de la gloria de Dios a través de la oración, no van a ver el rostro del Espíritu Santo. Necesitamos calar con algo, romper con algo y crecer en algo que tiene que ver con la oración, hermanos. Es tiempo ya de quebrar ese hielo de la noche, ese hielo del cansancio, ese hielo de la pereza, ese hielo de que los zancudos me pican, ese hielo de que yo tengo mi horario y a veces no tiene ni horario ni nada. Es el momento que los jóvenes lloren en la presencia de Dios, que nosotros los adultos lloremos en la presencia de Dios, orando y clamando a nuestro Padre Celestial, que nos llenemos del Espíritu Santo a través de la vida de oración. Gente llena del Espíritu Santo a través de una vida de oración. Gente con discernimiento de espíritu, porque ellos metidos en la oración con el Señor. Gente inspirada a servir, inspirada a predicar, inspirada a trabajar, inspirada a servir a Dios por fruto de una gran vida hermosa de oración que tienen. Cuando eso falte en nuestras vidas, hermano, no quieres pero ni comer, hermano. Ni desayunar, ni disfrutar el alimento que Dios le da. Ni saludar a la gente, ni servirle a nadie. ¿Por qué? Porque está seco, está como muerto. Necesitamos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo a través de una vida gloriosa de oración. La vida de un montón de gente va a cambiar cuando cambie su vida de intimidad de oración con el Señor. Muchos matrimonios van a ser transformados cuando vengan al altar a vivir una vida de oración con el Señor. Van a haber un montón de cambios cuando cambie su vida de oración, que tiene que ver con intimidad y con relación cercana y como con una comunicación linda con el Espíritu Santo. Sus vidas van a cambiar. Van a cambiar miembros de la familia. Situaciones van a cambiar. Cosas van a cambiar. Sanidades se efectuarán. Milagros van a pasar. Dios le contesta a sus hijos. Y una vida de intimidad con el Espíritu Santo atrae la gloria de Dios para que nuestras oraciones sean contestadas también. Si algo tienes que estar seguro, que tu oración va a ser contestada ante los ojos de Dios, va a ser ese aval de intimidad que tienes con el Señor. Si su vida es una vida en ese nivel, confíe que el Padre le contestará a sus hijos que viven en intimidad con Él en una forma linda. Y algo hermoso traerá Dios. Si Dios nos pide orar, el apóstol Pablo nos aconseja orar. Significa, amados hermanos, que allí hay algo hermoso para nuestras vidas. Yo creo que ustedes ya tienen una palabra. Necesitamos darnos a la oración. Y es más, me gustaría pedirles a ustedes que una de las peticiones que hagamos como iglesia, hermano, y ya sabe por qué se lo voy a pedir, porque yo sé cómo se dan muchas cosas entre el pueblo de Dios respecto a la vida de oración. Que a veces es más fácil orar por las cosas que necesitamos. Y no es malo ese tipo de oración. Y muchas veces solo oramos por las peticiones que la gente nos presenta. O muchas veces solamente oramos por la gente. Pero a veces no estamos viendo una necesidad personal
que podríamos tener personalmente nosotros en nuestra vida de oración. Entonces me gustaría pedirles a ustedes, hermanos, que podamos orar por nosotros mismos, hermanos. Orar por nosotros mismos. Por ejemplo, hermanos, mire, orar para orar. Orar para que se despierte en nosotros, en primer lugar, en nosotros esa vida de oración. Ayudémonos a las oraciones unos por otros, porque esa es el costumbre que tenemos. Nosotros oramos por la gente y oramos por las necesidades que tenemos delante de nosotros. Sí, no es malo orar, esa es la oración buena. Pero una de las cosas importantísimas para nuestras vidas es que nosotros mismos oremos por nosotros mismos para vivir una vida de oración. A ver, nosotros somos los que necesitamos romper con algo personalmente. Romper con nosotros mismos, con algo que nos está impidiendo. Venir ante Dios y orar por nosotros mismos. Entonces hay un énfasis muy importante en esta meditación de la Biblia. Orar por la vida de oración de nosotros mismos. Hermano, es necesario que nos miremos hacia nosotros primero. Está bien que la gente pida oración y está bien que oremos por todo, pero yo creo que la primera oración que debemos hacer ante los ojos de Dios es por nosotros mismos. Y debe ser, hermano, en principio de enseñanza bíblica, la vida de oración nos pide a nosotros que por quien debemos presentarnos primero ante la presencia de Dios es por nosotros mismos y no por la gente. Usted no puede estar proveyendo agua solamente para afuera. No puede estar solamente siendo luz de afuera, sino que también por usted mismo. Llenarse usted de Dios. Y luego dígale: Dios, envíame a los que usted quiere enviarme para que ore por ellos. Que lo llamen, que le hagan petición, hermana, ore por mí. Vaya anotándolo y no pierda el tiempo. Ore, ya le dije hace poquito que el que ora por alguien, el primero que es bendecido es el que ora por esa persona. Así que entre más peticiones le hagan, más bendiciones le vienen. Así es que si alguien le pide oración en el camino, diga otra bendición a mi favor. Pero hágalo, sí, que no le pase el tiempo allí haciendo promesas y no hace oración. Así es que ese énfasis breve, que es lo último que estamos tratando aquí, es, hermano, oración por nosotros mismos. Yo creo que necesitamos romper con un impedimento personal en nuestra vida de oración. Si lo estoy juzgando, perdóneme, pero yo creo que una de las necesidades básicas de la iglesia de Dios no es el dinero, no es la alimentación, no es falta de trabajo, no son las buenas relaciones con sus hermanos o las malas relaciones. Problema número uno de la iglesia podría ser la falta de oración personal que tenga delante de la presencia de Dios. Y no en sí, dinero, comida y otras cosas. Creo que lo primero es lo primero en nuestras vidas. Hermanos, que mi Dios les ayude, que mi Dios nos ayude, que mi Dios nos haya ministrado con esta palabra, que mi Dios haya hecho liberaciones en nosotros esta noche, que el Espíritu Santo comience a tratar nuestras vidas. Y si usted se levanta en oración, se van a levantar un montón de cosas que han estado caídas. Si se levanta en oración, podrá entender cosas que no las entendía. Si se levanta en oración, algo hermoso va a pasar con usted, porque entre más comunicación con Dios, más oración con Dios, quiere decir que hay más acercamiento con Dios, quiere decir que hay más relación con Dios, quiere decir que hay más intimidad con Dios. Estamos más cerca, y estar más cerca de Dios, hermano, es una maravilla. Es una bendición de Dios en nuestras vidas. Hay que romper con eso. Si usted siente impedimentos, si usted sabe que no puede orar y que su oración la bajó de 1 hora o de 50 minutos, de media hora a 30 segundos, ese aceite se está apagando ya. Desde esos últimos segundos que tenga de oración, desde ahí levántese en el nombre del Señor y prospere y vaya prosperando y vaya prosperando y vaya prosperando. De tal manera que cuando vengamos a la casa de oración, esto sea una partecita de nuestra bendición. Nuestra mayor bendición de oración será en nuestro trabajo, en los caminos, en la casa, donde estemos. Cuando vengamos aquí, más bien es a celebrar la vida de oración que hemos llevado durante el día o durante la semana. No podemos depender de estos momentitos bonitos.
Estos tiempos tan escasos, tan cortitos, que aquí no se ora mucho en el templo, hermano. La vida de oración en la iglesia, estoy viendo yo que en el templo no es la vida de oración de la iglesia. La vida de oración de la iglesia es en ella misma, donde se encuentra la iglesia. Mi lugar de oración y mi tiempo de oración es aquí, en el pecho, en el corazón. Por eso es que Cristo dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ni en el monte, ni en el templo de